Así que lo que tenemos en las manos es una secuencia que nos permite crear un conocimiento útil. Le llamamos el método científico. Método es básicamente un paso tras otro para conseguir un fin. Y el método científico, dependiendo de quién estudies, tiene diferentes fases. Vamos a utilizar esta opción. Número 1, la flecha azul, observa. Tú eres un observador en la realidad y ves que suceden cosas y suceden cosas y suceden cosas y suceden cosas y alguna te llama la atención. Cuando esa te llama la atención, como sabes que ha habido cientos, miles de científicos antes que tú, empiezas a averiguar qué es lo que ellos sabían. Te vas a YouTube, le pones al Google o buscas los libros y artículos científicos que ya se han publicado. Y entonces dices, ¿qué es lo que sabe la humanidad acerca de este fenómeno? Le llamamos documentarse. Buscamos esa información y a partir de ello empezamos a crearnos una idea de qué es lo que puede estar sucediendo. Una suposición. Una casi adivinanza, pero que está basada en información de cuál es la explicación del fenómeno. ¿Sí? Le llamamos crear una hipótesis. Y la única forma de comprobar si esa hipótesis es cierta o no es hacer un experimento, ponerlo a prueba en la realidad, ver si las cosas funcionan como nosotros queremos. Y a partir de ahí decidir, voy a tomar una conclusión. Si se comportan las cosas como yo creía, es posible que mi hipótesis sea cierta. ¿O sabes qué? No funcionó como yo esperaba, es posible que mi hipótesis sea falsa. Y si se repite este ciclo una y otra vez, se acumula evidencia. Lo que creamos es conocimiento basado en evidencias. Así que en ciencia, la parte importante del conocimiento es que aunque queremos tener la verdad, jamás de los jamases la vamos a tener. Sabemos que estamos muy lejos. Y les voy a poner un ejemplo que a lo mejor no te has dado cuenta. Lo que nosotros consideramos como real, lo que por acuerdo decidimos, las cosas funcionan así, le llamamos paradigma. Y yo estoy seguro que tú conoces el paradigma de la ley universal de la gravedad, ¿verdad? ¿Sí? La ley de la gravedad por Newton, que creó una fórmula que dice que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es igual a la constante de gravitación universal multiplicada por el producto de la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 sobre la distancia que hay entre ellos al cuadrado. ¿Qué significa? Que si dos cuerpos están alejados entre sí, conforme se vayan acercando se van a ir acelerando. Y que la fuerza con la que se atraen entre sí tiene que ver con la cantidad de masa que contiene cada cuerpo. Y es una ley que funciona en todas partes. Física se las enseñaron en primaria, luego se las volvieron a enseñar en secundaria y supongo que la conocen. Ese es un paradigma. Creemos que el mundo funciona así. Les voy a decir algo que no sé si se han dado cuenta, pero la ley de la gravedad como tal no existe. ¿Sí sabían que la gravedad no existe? Es una jalada o una fumada de un cuate que se dejaba las leñas largas. Entonces, ¿me creen o no me creen? ¿Les digo a qué me refiero? Unos cuantos años después llegó este señor, también de greñas largas pero despeinadas, bigotito, Albert Einstein, y propone una forma diferente de ver el universo. Crea la teoría de la relatividad, en la que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y habla de cómo para que funcione esta relación de dimensiones, en realidad no debe existir una fuerza de gravedad. Presupone en esta teoría que la masa de los cuerpos, en lugar de tener una fuerza que jale, lo que hace es que a mayor masa distorsiona la forma del espacio alrededor de ella. ¿Sí? Y si esta teoría de la relatividad fuera cierta, una estrella que se encuentra posicionada en cierta posición, cuando pasara muy cerca del Sol,
y nosotros pudiéramos observarlo porque hubiera un eclipse solar, la veríamos como si estuviera acá. Y lo que les estoy diciendo es el experimento que, como 60 años después de que Einstein propuso la teoría, demostró que la masa del Sol distorsiona el espacio alrededor de él y hace que, como se distorsiona el espacio, se curve la trayectoria de la luz y viéramos una estrella que está en el punto A detrás del Sol como si estuviera en el punto B. La gravedad no existe. Y sin embargo, a la escala a la que lo utilizamos sobre la superficie de la Tierra, esta ley es perfectamente plausible y útil. Sin embargo, si vas a planear un viaje interespacial, interplanetario, ¿mande? Es más precisa sobre la superficie y las dimensiones de la Tierra. Pero a grandes escalas es más precisa y más rápida de calcular la teoría de la relatividad. ¿Sí? Una de las razones por las que no calculamos la aceleración a la que cae un cuerpo sobre la superficie de la Tierra utilizando la teoría de la relatividad de Einstein es que requiere demasiados cálculos más para funcionar, y el otro nos da una aproximación tan parecida a lo que realmente va a pasar que decimos ahí, funciona como si los cuerpos se atrayeran dependiendo de su masa. Son formas de pensar el universo completamente, o sea, no caben las dos en el mismo pensamiento, ¿sí? Y sin embargo, ambas pudiéramos decir que reflejan cierta parte de la realidad y ambas podemos decir que son falsas. Todavía Einstein murió esperando que llegara una mejor teoría que unificara todo el conocimiento de la física. Entonces, en biología, igual que en todas las ciencias, el estudio de la vida es demasiado amplio. Ayer estábamos viendo más de 2 millones de especies que trabajar, y eso si solo quisiéramos conocer las especies. Pero ¿sabes qué sucede? Que los bichos que tienes en la panza interactúan contigo y con lo que comes. Y que sobre tu piel hay un montón de ácaros y llegan mosquitos y te pican. Y que todos respiramos el aire, está todo interconectado, interactuando entre sí. Entonces hay tanto por conocer. Es tan compleja la naturaleza de la vida que para poder trabajarla la dividimos en pequeñas parcelas. Vamos a buscar que la mejor forma de generar conocimiento en el método científico es que empecemos a hacer una fragmentación del objeto del conocimiento de lo más simple a lo más complejo. Y entonces surge lo que nosotros llamamos escalas. ¿Sí? Hay una escala en la que ves las cosas desde muy cerquitita y puedes ver todos los detalles y las manchitas y los brillos, pero pierdes de vista el resto. Si te alejas, de repente dices, ¡oh, caray! Lo que estaba viendo era la superficie de una mesa donde hay 3 chamaconas sentadas. Y si te alejas un poco más, dices, ¡ah, son todos los olímpicos! Y si te sales, empiezas a verla, ¿te das cuenta? Hay una diferente escala de visión. Ves diferente nivel de detalle. ¿Sí? Voy a decirlo de otra manera. Si tú eres un físico atómico y estás estudiando protones, neutrones, electrones, ves las características de los protones, neutrones y electrones, pero eso no necesariamente te dice cómo va a funcionar el átomo de hidrógeno o el átomo de oxígeno. Si tú estás estudiando los elementos hidrógeno y oxígeno, 2 gases, el que los conozcas no necesariamente implica que al siguiente nivel de complejidad, cuando se mezclan un oxígeno con 2 hidrógenos, tú puedas predecir cuáles van a ser el comportamiento de esas moléculas combinadas. ¿Sí? Con lo que sabemos de los gases, no podrías predecir todas las características del agua. Cuando el agua está mezclada para formar moléculas o para formar células, o las células se unen para haber organismos, no sé si te das cuenta, pero estamos subiendo de escala. Células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, individuos, poblaciones de individuos, especies de diferentes individuos, de diferentes poblaciones,
comunidades de diferentes especies, ecosistemas que contienen diferentes comunidades, biomas que representan diferentes unidades. En cada uno de esos niveles hay un proceso que se llama emergencia. Emergen características que no eran posibles de describir más abajo. Y eso es una característica de todo.